Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Qué bueno que ustedes están aquí, que hoy vinieron a acompañarnos, ya casi finalizando el año. Dios les bendiga y reciba un saludo de parte de nuestros pastores Larry y Ayaride López. También a todas las personas que se han conectado a través de nuestras redes sociales, reciba un cordial saludo y prepárese, porque Dios tiene en esta mañana palabra para nosotros. Amén. Amén. Bueno, quería comenzar esta prédica, la cual titulé No desista, resiste, con una historia o una fábula. Tiene más tinte de fábula que de historia. Había una vez 3 árboles. Ellos estaban en una colina o en la colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y planes futuros. Un día seré cofre de tesoros, estaré lleno de oro, de plata y piedras preciosas. Todos verán mi belleza, dijo el primer árbol. El segundo árbol dijo: algún día seré una gran embarcación. Llevaré conmigo los más importantes reyes y reinas de toda la historia a través de los océanos, y todos se sentirán seguros por mi gran casco y fortaleza. Finalmente, el tercer árbol dijo: yo quiero ser el más alto de todos los árboles. Así estaré cerca de Dios y todos me recordarán por mi grandeza. Durante muchos años ellos oraron a Dios pidiendo que sus sueños se hicieran realidad. Un día, un leñador los cortó y lo vendió a unos carpinteros. Con el primer árbol hicieron un cajón de madera para echar comida para los animales. Lo llenaron de paja y lo colocaron en un pesebre. Se sentía muy mal, pues no era eso lo que había pedido por tanto tiempo. Con el segundo árbol hicieron una pequeña barquita de pesca y la colocaron en un lago. Su sueño de ser una gran embarcación había fracasado. Finalmente, el tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y colocado en la oscuridad de un almacén. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Un día llegaron José y María y colocaron al niño Jesús en el pesebre. El primer árbol pudo descubrir que había contenido consigo el mayor tesoro de la humanidad. Años más tarde, Jesús y sus discípulos se subieron a la pequeña barca y cruzaron el río para cruzar el río de Galilea, el lago de Galilea. Pero de pronto, durante la travesía, se desató una gran tormenta. Pero Jesús se levantó y calmó la tempestad. El segundo árbol descubrió que llevaba consigo al Rey de todos los reyes y al Señor de señores. Finalmente, alguien cogió las 2 tablas pesadas y allí crucificaron a Jesús. Pero cuando llegó el domingo, Jesús resucitó. Y el tercer árbol nunca imaginó haberse sentido tan cerca de Dios como se sintió en ese momento. La reflexión de esta historia es que aun cuando sientas que tus planes no están saliendo tan bien, debes saber que Dios tiene un mejor plan para tu vida. Cada árbol logró lo que quería o alcanzó lo que quería alcanzar, pero no de la manera que lo había planificado. No siempre sabemos lo que Dios quiere para nosotros, pero de lo que sí podemos estar seguros es que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Amén. Ahora sí le voy a pedir que le dé un aplauso al Señor. Y quiero que me acompañe a Jeremías 29:11. Siempre cuando hablamos de planes, esta palabra viene a nosotros, ¿verdad que sí? Y dice Jeremías 29:11 en la nueva versión internacional: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Son planes para qué? Para lo bueno o planes de bien, y no para lo malo, para darles, ¿qué?
un futuro y una esperanza. Dice el versículo 12: en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Amén. Fíjense, cuando estamos a punto de finalizar un año, por lo general, las personas hacen un histórico de todas aquellas cosas que pudieron alcanzar y aún de aquellas cosas que no alcanzaron. Empiezan como con un checklist: esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y muchas personas se sentirán frustradas por aquellas cosas que no pudieron alcanzar. En cambio, otras quizás se sientan muy contentas por todos los objetivos alcanzados. Y la mayoría de estas personas se planifican con el propósito de alcanzar el éxito. El éxito hace referencia a alcanzar metas, adquirir riquezas, hacer un plan de vida donde todo esté bien. Porque las personas que alcanzan el éxito disfrutan de buena vida, disfrutan de una seguridad financiera, son líderes, son personas que crean opiniones e implantan tendencias y modas. Entonces, estas personas se supone que saben hacia dónde se dirigen. Y digo se supone porque no es así en la mayoría de los casos o en todos los casos. Ahora, con base en estos patrones que estamos hablando del éxito, Jeremías, el profeta al cual Dios le habló estas palabras, era un fracasado. ¿Saben algo? Él durante 40 años sirvió al pueblo de Judá, pero cuando él hablaba, nadie lo escuchaba. Con vehemencia y firmeza exhortaba al pueblo, los exhortaba para que ellos actuaran, para que cambiaran su modo de vivir. Pero ¿sabe qué? Ellos no se movieron, ellos no hicieron nada. Y algo que de pronto no le va a gustar escuchar: Jeremías era pobre y sufrió severas privaciones al hablar la palabra de Dios, la profecía que Dios le hablaba, porque como ya les decía, nadie lo escuchaba. La gente lo rechazó su familia, lo rechazó el pueblo, lo rechazaron los reyes, sacerdotes, lo rechazó todo el mundo, su familia, sus vecinos. Y fíjense, a lo largo de su vida él permaneció solo, declarando el mensaje de fatalidad, porque lo que él hablaba a nadie le gustaba escuchar. Y él declaró este mensaje por mucho tiempo. Anunció también el nuevo pacto y se la pasó llorando por el destino de su nación amada. Se ganó el título del profeta llorón. No se veía el éxito en la vida de Jeremías por ningún lado. Todo era bueno. No me quiero imaginar en los zapatos de Jeremías. Pero Jeremías, diga conmigo, Jeremías resistió. Fíjense, la resistencia o la capacidad de resistir no es una cualidad común. No todas las personas tienen esa cualidad o esa capacidad de resistir. Muchas personas carecen de compromiso, carecen de responsabilidad y disposición, que son vitales para el cumplimiento de una tarea, aún a pesar de las probabilidades. Y fíjense, esto fue lo que hizo Jeremías. A pesar de las probabilidades que él tenía de que lo escucharan, él siguió hablando día tras día. Él fue un profeta que resistió, pero tuvo que depender del amor de Dios para resistir. Él pudo ver y sentir el amor de Dios por su pueblo, pero también pudo sentir el rechazo del pueblo por ese amor. Y muchas veces este hombre se sintió tentado
¿saben qué? A desistir. Muchas veces él se sintió con ganas de dejarlo todo, así como muchas veces ustedes también se han sentido con ganas de renunciar, no quiero más, se enojaba con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios? ¿O usted no se ha enojado con Dios? Usted nunca le ha reclamado nada a Dios, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Pero este hombre había entendido que Dios lo había llamado para que resistiera. No lo llenó de riquezas, no lo llenó de favores, sino por el contrario, él era vituperado. ¿Sabe? Este hombre fue encarcelado. Este hombre fue enviado a Egipto aún en contra de su voluntad. Y al igual que José, fue lanzado en una cisterna. Pero escuche esto que le voy a decir. Durante 23 años, Jeremías predijo el destino de su nación. Él predijo los 70 años de cautiverio de Judá a Babilonia. Y en esta profecía, él predijo que la tierra, la nación, sería puesta en ruinas, sería desolada y estaría en espanto, y que los judíos tendrían que servir a Babilonia durante mucho tiempo, 70 años. Y esta profecía de castigo vino sobre el pueblo de Judá por la desobediencia, por la rebeldía del pueblo. Era un pueblo idólatra, era un pueblo corrupto. Cualquier parecido con la realidad, gracias. Fíjese, Jeremías 25 del 3 al 4. Voy a leer el versículo 3, porque esto lo hizo él, fíjense lo que dice la palabra. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. ¿Cuántos años? 23. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no escucharon. Durante 23 años. Y envió Jehová a vosotros todos ustedes, sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no, ni inclinaron su oído para escuchar. Fueron 23 años donde día tras día este hombre estuvo hablando acerca de lo que Dios decía que iba a acontecer, pero ellos se hicieron los sordos. Imagínese usted, póngase en el papel de Jeremías, durante 23 años. A veces le hablamos a una persona durante una semana y decimos, ya no quiero saber nada de él. Que haga con su vida lo que quiera hacer, no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Pero fíjese, Jeremías habló durante este tiempo, se enfrentó a todo esto debido, escuche bien, a que él había entregado su vida a Dios. ¿Sabe lo que hacía? Proclamaba el mensaje día tras día, y él decía, volveos ahora de vuestro mal camino, vuélvanse de su mal camino y de la maldad de sus obras. A pesar de la respuesta del pueblo, Jeremías no se rindió. ¿Sabe? En otras palabras, Jeremías le estaba diciendo al pueblo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su mal camino. Y quiero hacer un paréntesis, porque en días pasados leía un mensaje o un pensamiento de Charles Spurgeon. Este es un hombre que tiene una trayectoria grande en su vida o en su ministerio como cristiano. Y él decía algo que me llamó mucho la atención y que venía a mí en el momento que estaba preparando este mensaje. Fíjese lo que él decía. Una de las maldiciones más temibles que te puedes pasar es que seas feliz en tus pecados. Una de las maldiciones más temibles es que tú te deleites en el pecado. ¿Sabe? El pecado acarrea maldición a la vida de una persona. Y esto fue lo que ocurrió en el pueblo de Judá, en el pueblo de Israel. Ellos, sin saberlo, ellos estaban acarreando maldición, no solo para su propia vida, sino para el pueblo.
Ellos estaban cada día hundiéndose más. Y aún cuando había una advertencia de parte de un profeta, ellos no quisieron escuchar. Algo así como decimos nosotros los cristianos, como en los días de Noé. Y fíjense, quizás allí donde tú te encuentras, te identifiques con las frustraciones y el desaliento de Jeremías. Muchas veces nos sentimos identificados con este hombre, porque muchas veces las cosas no pasan como queremos, no suceden como las oramos, como tanto tiempo se la hemos estado pidiendo a Dios. Oye, ¿sabes cuántos años llevo orando por mi familia? Bueno, muchísimos años. Tú sabes cuántos años llevo orando para que este hombre se convierta. Tú sabes cuántos años llevo orando por mis hijos, para que le sirvan al Señor, para que vuelvan de su mal camino. Y la gente a veces piensa que es que Dios no lo está escuchando. Déjeme decirle algo: Dios no es sordo. Dice la palabra de Dios que atento está el oído de Dios a nuestro clamor. Dígale al que está a su lado: Dios no es sordo. Pero fíjense, debemos darnos cuenta que aún cuando la vida de este hombre no fue fácil, nos debe alentar o nos alienta a nosotros para ser fieles. ¿Fieles a qué? Fieles al llamado de Dios, fieles al propósito de Dios en nuestras vidas, aún cuando la gente no nos escuche. Porque en vez de estar quejándonos que la gente no nos escucha, o estar quejándonos por la situación de la nación, o estar quejándonos porque no tenemos para una cosa o para la otra, debemos agradecer a Dios que Él no nos ha dejado ni nos dejará. Y que al igual que Jeremías debemos comprometernos a nunca desistir y resistir en ese propósito por el cual hemos sido llamados. Amén. Gloria a Dios por su palabra, porque esta palabra o esta promesa de restauración está hoy vigente para nosotros. No importa cómo la gente responda cuando le hablemos de Dios, permanezca fiel a su gran llamado y continúe testificando de Él, porque nada más con nuestro testimonio nosotros podemos alcanzar la vida de muchos. Y fíjense, en esta promesa o en esta profecía de castigo para la nación, no solamente Jeremías profetizaba el desastre que le venía a la nación. Él profetizó el castigo de Judá, pero él también habló de la restauración que Dios haría con esta nación, ya que Dios era un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios de favor. Fíjense algo. A veces cuando nosotros escuchamos esta palabra nos gusta porque dice que el Señor nos va a dar planes de bien, el Señor nos va a dar un futuro, nos va a dar una esperanza, y esto es cierto. Pero Jeremías 29:11 formaba parte de una carta para los israelitas que habían sido desterrados de Jerusalén. No sé si usted sabía eso, pero esto era lo que formaba parte, esta palabra que el Señor estaba dando a Jeremías. Para todos los que fueron desterrados, ¿sabe? Daniel y sus amigos fueron desterrados de Jerusalén. Y en esta carta el Señor le decía a Jeremías, o le hablaba a Jeremías, de que ellos iban a estar durante mucho tiempo en Babilonia. Pero, diga conmigo, pero Dios añadió. Dios añadió. Dios siempre va a añadir. Dios, cuando nos quita algo, o que nosotros pensamos que Dios nos quita algo, yo diría, bueno, no sé, Dios no es un ladrón, ¿verdad? Yo creo que si Dios nos está quitando algo, Dios nos está haciendo un favor. Amén. Aplaude si va a aplaudir. Pero Dios añadió: cuando se cumplan 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes y cumpliré mi promesa y los haré volver del lugar donde los saqué. Porque aquí sí los había sacado Dios de ese lugar. Y sabe una cosa, Dios cumplió esta promesa en esta nación, y eso lo podemos ver más adelante. Eso está en Jeremías 31, eso está en el libro de Daniel. Así como Daniel y sus amigos pudieron ver el descenso
del pueblo a Babilonia, también vieron la caída del imperio babilónico cuando el Señor cumplió su promesa. Dios no olvidó a su pueblo. ¿Sabe? Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de esa palabra que tú dijiste. Bueno, esa me la dijeron por emoción. Eso fue que el profeta estaba emocionado. Pero Dios no se ha olvidado de esa palabra que Dios te dio. Dios sabía que su pueblo estaba en cautiverio. Pero ¿saben algo? Él planificó darles un nuevo comienzo, darles una nueva esperanza, convertirlos en nuevas personas. Dios les estaba preparando un futuro a cada uno de ellos, una nueva nación. Dios no les estaba prometiendo riquezas. A veces pensamos que bueno, no, porque mira, prosperidad, pero Dios no les estaba prometiendo riqueza. Dios les estaba prometiendo un bienestar, paz y una vida tranquila, y que un día los haría volver del lugar donde los sacó. Creo que esto tiene mucha similitud con lo que estamos viviendo nosotros en nuestra nación. Y pareciera que en momentos de profundos problemas, cuando nos sentimos mal, pareciera que Dios se ha olvidado. Pero quizá, como Dios lo hizo con la nación de Judá, que los sacó para prepararlos, para darle un futuro y una nueva esperanza, quizás Dios está haciendo en tu vida. Dios te está preparando para un nuevo futuro y para un nuevo comienzo. Pero sabe, en el centro de su vida con Él. No solo, sino con Él de su mano. Amén. Y me gusta porque yo decía, bueno, Señor, esta promesa tú la hiciste al pueblo en el Antiguo Testamento. Yo quiero ver dónde está esta promesa de una nueva esperanza, de un nuevo futuro en el Nuevo Testamento. Y sabe, esta promesa de esperanza y de restauración se encuentra hoy vigente para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en el libro de Romanos. Pablo en el capítulo 15 de Romanos nos confirma esta esperanza de la que habla Jeremías 29:11. Dice así en el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que usted tiene una esperanza, así que no desista y resista, porque Dios tiene un nuevo futuro y una esperanza. Amén. Y fíjese algo, el pueblo se encontraba en cautiverio. Quizá en lo personal tú estés en un cautiverio. Y cautiverio significa privación de libertad en manos del enemigo. No sé qué haya tomado el enemigo de ti. No sé o qué haya tomado o qué qué puerta tú le abriste para que el enemigo te viniera a perturbar. ¿Qué has dejado tú de hacer para el Señor? ¿O qué dejaste de practicar? Como decía en el libro de Efesios, en la carta a los Éfesos. Tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, iglesia, y es que has dejado el primer amor. Yo no voy a decir que tú no seas una persona que ore, pero algo el Señor te está pidiendo. Y fíjate que más adelante nosotros podemos ver que no solamente quizá nosotros en lo personal estemos en cautiverio, sino que nuestra nación quizás se encuentra en un cautiverio. Fíjense todo el tiempo que ha pasado y todos los años estamos declarando que van a venir cosas nuevas. Por ejemplo, yo recuerdo que en una oportunidad yo le dije a mi hijo, esto que estamos pasando es transitorio. Y un día me dijo, mamá, llevas 10 años diciéndome que esto es transitorio. Había pasado bastante tiempo y ha pasado más tiempo. Pero fíjese, el pueblo de Jerusalén pasó 70 años en cautiverio. Yo no estoy diciendo que nosotros tendremos que pasar 70 años. Pero sí te voy a decir algo. Las estadísticas dicen que las cosas vienen más difíciles. Pero sabe, los hijos de Dios no tendrán falta de ningún bien. La promesa de nosotros es una promesa de restauración. El Señor nos quiere dar un nuevo futuro, un nuevo comienzo. Amén. Y a veces me pregunto, Señor, ¿por qué con otras personas? ¿O por qué hay tantas personas
sufriendo tanta desolación. Inevitablemente a uno se le mueve el corazón cuando ve cosas que son difíciles y vemos en nuestra nación cosas que no nos gusta ver. Personas padeciendo enfermedad, padeciendo hambre. Pero sabe, personas que han tenido también la oportunidad de arrepentirse y de volverse de sus malos caminos, pero que prefiere estar comiendo en la basura. Lamentablemente. Por eso cada día debemos ser más los que nos levantemos en oración y nos pongamos en la brecha por nuestra nación. Porque ciertamente el Señor tiene una promesa de restauración para cada uno de nosotros. Pero sabe, si nosotros seguimos con los brazos cruzados, no va a ocurrir nada. Porque el pueblo de Israel pudo entender que tenía que volverse de sus malos caminos. Y cuando usted se va a la historia, cuando usted se mete en la palabra, esos 70 años fueron muy duros, fueron fuertes para la nación. Muchos no pudieron regresar porque perecieron allí en ese lugar. Por eso les decía, Daniel y sus 3 amigos, ellos pudieron regresar a su tierra amada. Ellos pudieron ver el cumplimiento de esta promesa. Y le voy a decir algo, como lo decía en el primer servicio. El año está a punto de terminar, pero si usted no determina cambiar, no es que usted va a terminar un año diferente, usted va a terminar un año igual. Por eso es necesario determinar, ¿sabe qué? No desistir y resistir a lo nuevo de Dios, al plan que Dios tiene para tu vida, porque Dios siempre tiene un plan para tu vida. Amén. Siempre el Señor va a querer lo mejor para sus hijos. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Nosotros como padre, ¿queremos darle lo malo a nuestros hijos? No queremos. Queremos que nuestros hijos disfruten de todas las cosas buenas. Pero no hay padres tan buenos. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía hace un momento, en contexto, el Señor no les estaba prometiendo riquezas a la nación, porque en el hebreo ese nuevo futuro y esa nueva esperanza lo que significaba era una vida tranquila, era una vida de paz. A eso era lo que se estaba refiriendo al Señor, el Señor, cuando habló esta profecía. No era a que le iba a dar riqueza. Sí, el plan de Dios es el mejor. Fíjese la historia de los 3 árboles. Ellos alcanzaron lo que ellos querían, pero no de la forma que ellos querían. No como ellos querían o ellos lo habían planificado. Nosotros muchas veces queremos dictarle a Dios cómo lo va a hacer. Nosotros queremos que Dios lo haga como nosotros queremos, a la manera de nosotros, pero no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios, es como Él lo ha diseñado, ¿sabe? Desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan para cada uno de nosotros. Y cuando Dios creó al mundo, Dios lo hizo con el propósito de que pudiéramos vivir en armonía. Dios lo hizo con el propósito de que nosotros pudiéramos tener nuestras necesidades todas satisfechas. Pero ¿sabe qué pasó? El hombre torció el plan de Dios. A causa de la desobediencia, así como el pueblo de Judá, como la nación de Judá. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Que Dios tuvo que crear un nuevo plan. Y sabe, Dios le cambió los planes a un hombre y a una mujer. Dios vino de repente a la vida de este hombre y de esta mujer para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Y ustedes saben de quién les estoy hablando. Les estoy hablando de José y de María. Vino un ángel de parte del Señor a hablar con María. Dios tuvo que crear un plan nuevo por amor a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera Dios nos había amado que tuvo que enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera y fuera salvo. Todo aquel que creyera, aplaudan si van a aplaudir. Porque el amor de Dios sobrepasa todo límite. Dios sabía que de esa manera su creación se iba a perder.
Dios sabía que si Él no se ideaba un nuevo plan, entonces su creación se iba a perder. Y Dios tuvo que venir y cambiarle los planes a este hombre y a esta mujer. Y fíjense, dice Mateo 1, en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarlo secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era el nuevo plan de Dios. Era la nueva estrategia que Dios había utilizado para salvar la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora yo pregunto algo. ¿Sería que cuando el ángel vino a hablar con María primeramente y luego con José, eso fue fácil así? Ellos lo tomaron de la mejor manera. ¿Creen que fue fácil? Poniéndonos en contexto y poniéndonos en el lugar de ellos, siendo empáticos, ¿cómo recibirían ellos esta noticia? Porque María tenía que salir embarazada sin casarse. Y yo creo que en los planes de nadie está salir embarazado sin casarse. Y ¿sabe qué? Es terrible salir embarazado sin haberse casado. Porque viene la murmuración, viene el hacer fiesta con la persona que está pasando por el mal momento. Y en aquella época, bueno, una mujer podía ser apedreada, la podían matar por hacer este tipo de cosas. Era desechada por la sociedad. Ningún hombre la tomaba como limpia, como pura, sino que venía a ser una mujer impura. Era muy difícil el papel de María en ese momento. Ahora, yo me imagino que el papel de José era más difícil, porque José tenía que tomar una decisión, creer que había sido concebido el niño por obra del Espíritu Santo o que María le había sido infiel. Era una disyuntiva allí que él tenía. Era algo tremendo lo que estaba pasando esta pareja. Y sabe, en el tiempo de José y María, los matrimonios eran prearreglados. Los padres de los novios eran los que se encargaban de preparar la boda. Muchas veces ellos ya habían tomado decisiones aun cuando sus hijos eran niños. Ya cuando eran niños ellos decían: bueno, te voy a casar con este, te voy a casar con aquella. Ellos tomaban su decisión, ellos hacían sus planes. Y ya cuando los niños o ya cuando eran adultos habían crecido, entonces se llevaba a cabo la boda. Entonces imagínate el problema en lo que el Señor con su cambio de planes metió a esta pareja. Es algo que quizá no es fácil, muy difícil, pero me gustó la respuesta de María. Porque María dijo: hágase con su sierva como está escrito. Ella le dijo: Señor, bueno, ella decidió creer. Ella decidió que lo que el ángel le estaba hablando venía de parte de Dios. Ahora, fíjese algo, Dios no le preguntó a María y a José si estaban de acuerdo con el cambio de planes. Dios simplemente envió a su ángel y le dijo al ángel que le diera el mensaje. Él no le dijo: ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien que hagamos esto para salvar a la humanidad? Eso sí, después vas a perder a tu hijo cuando tenga 33 años o cuando, mira, lo vas a perder de la peor manera. ¿Quiere una madre perder un hijo de esa manera? No, o sea, era algo bien tremendo lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces, ¿sabe algo? Los planes de Dios no son fáciles. No son como los estamos esperando. Porque a veces declaramos cosas y ciertamente los planes del Señor son planes de bien. Siempre van a ser planes de bien. Pero cuando a una persona se le da una palabra, se le da la palabra en el kilómetro 0 y la palabra se va a cumplir en el kilómetro 1000. Y nadie habla de lo que hay entre el kilómetro 0 y entre el kilómetro 1000.
Usted le dan la palabra y usted se emociona. Eres un profeta y ya tú sales queriendo dar palabra de profecía porque te dijeron que eras un profeta. Y cosas así por el estilo. O simplemente te dicen, vas a ser millonario. Y ves que pasan los días. Y ves que pasan los días. Yo he visto eso mucho. Y bueno, pero a mí me dieron una palabra que iba a tener riqueza. Y lo que veo es pobreza cada día. Entonces imagínense todo el proceso que vivieron esta pareja. Pero ellos fueron obedientes al plan de Dios. Y sabe, eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Que seamos obedientes al plan. Porque muchas veces decimos, bueno, Dios me habló. Y aquí la cosa está muy difícil, me tengo que ir. Tengo que salir de aquí. Y sabe, mucha gente ha salido y ha sido más difícil. Y como decía la pastora en una ocasión, Dios no es bipolar. Dios no lo va a sacar de aquí para que usted vaya a otro lugar y que por allá las cosas vayan a ser peores. Porque Dios no los va a sacar a todos. ¿Sabe? Hubo un cautiverio, pero no todos salieron. Quedó una parte. Bueno, usted debe conocer la historia. Yo espero en el Señor que usted conozca la historia. Y fíjense, cuando José y María decidieron tomar esta decisión, ellos no sabían que ellos iban a ver la bendición de Dios. Porque hay bendición para nuestras vidas cuando nosotros obedecemos los planes de Dios. Hay bendición para todos los días, no para algunos días, hay bendición para todos los días. La misericordia de Dios es para nosotros todos los días. Y dice la palabra que cada mañana estas misericordias se renuevan. Y yo creo que la mayor bendición que ellos pudieron experimentar fue haber sabido que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Vamos a estar claros, a nosotros nos dicen algo de nuestros hijos y nosotros, sí, nos inflamos, lo estoy haciendo bien. Sí, bueno, gracias Señor, pero eso no deja que no nos inflemos. Gracias Señor porque lo hice bien, sí, pero gracias a Dios, pero por dentro, ¿sabe? Y dice que ellos se maravillaban de todo lo que se decía de Jesús. Y que Jesucristo o Jesús crecía en estatura y en sabiduría y le servía al Señor. ¿Cuántos quieren que sus hijos le sirvan al Señor? Amén. ¿Sabe? Durante muchos años esta fue mi oración, que mi hijo le sirviera al Señor. Y cuando veía, no solamente en el púlpito, sino así como los servidores, que Dios los bendiga, y pido un aplauso para ellos. La alabanza, porque saben, en tiempos difíciles nadie quiere servir. En tiempos difíciles la mayoría da la retirada. Y gloria a Dios por la vida de cada servidor. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que mi hijo te sirva. Yo quiero que mi hijo, Señor, esté sirviéndote todos los días de su vida, Señor. Aún con su vida, con su testimonio, que él te pueda servir. Y yo oraba y veía lo contrario. Oraba y veía lo contrario. Y muchas veces mi hijo ni siquiera quería saber de la iglesia. Pero sabe, siempre estuve allí. ¿Sabe qué? Desistiendo. Nunca resistí. Siempre esa fue mi oración delante del Señor, para que Él le sirviera al Señor. Así que no desistas. No desistas, resiste. Allí donde tú estás, no sé cuál es la oración. No sé si estás orando porque tu hijo le sirva al Señor. No sé si estás orando porque tu esposo vuelva a tu casa. No sé si estás orando porque tienes un hijo en drogas. No sé si estás orando por tu matrimonio. No sé por lo que estás orando. Lo único que te puedo decir es que resistas. No desistas, porque el plan de Dios es el mejor para tu vida y Él lo va a cumplir. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sigamos orando. Dígale al que está a su lado, sigamos orando. Dígale al que está a su lado, no desistas. No desistas. Resiste, mi hermano, esto es una carrera, decía Pablo.
Y es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es una carrera para resistir. ¿Sabe? Y la pastora siempre nos ha dicho que nosotros tengamos a quien pasar el testigo, que nosotros tengamos a quien dejar nuestro legado, que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, así como Jeremías, que él no se cansó. ¿Sabe? Fueron 23 años proclamando la palabra de Dios como un loco. Por eso a los evangélicos muchas veces nos llaman locos, porque de eso lo tildaba la gente, de loco, porque lo veían predicando la palabra de Dios. Y quizás sus ropas estaban sucias, no sé, era muy pobre. Pero sabes, él no se cansó. Él no se cansó. Así que no te canses. No te canses de proclamar la palabra de Dios. No te canses de predicar el evangelio de Dios. No te canses de orar, de ir a la presencia de Dios. Cada vez que tengas esa situación, cada vez que veas que en la nevera no tienes nada, cada vez que veas que tu esposo no está en tu casa o que tus hijos están perdiéndose en las drogas, no desistas, no desistas. Resiste al propósito de Dios y continúa testificando para Él. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie.